Vine a las yungas tucumanas en busca de una historia que me partió el corazón, que empezó con esperanza, pero terminó en tragedia. Suyana era una tapira que fue asesinada después de haber sido reintroducida en este ecosistema, en este paraíso que estoy recorriendo. Estoy en las yungas tucumanas, una de las ecorregiones con mayor biodiversidad de Argentina. Este lugar es una máquina de captar agua. Como verán, ahora mismo está lloviendo y lo que hacen es captar la humedad de las nubes, de la lluvia, la filtran lentamente y nutren los ríos no solo del norte argentino, sino que también llegan a nutrir los ríos Paraná y Río de la Plata. Estas selvas de montañas perdieron un eslabón fundamental hace más de 70 años. Su arquitecto principal, el tapir, el mamífero terrestre más grande de Argentina. Pero en el 2022 esta historia empezó a cambiar, cuando una pequeña tapira bebé llamada Suyana fue criada y reintroducida en este lugar después de que su especie estuviera extinta durante tanto tiempo. Estoy en la reserva Orcomolle. A este lugar llegó Suyana allá por el 2018 cuando era apenas una tapira bebé. Creo que tenía 3 meses y había sido rescatada junto a su hermana de una acequia, lo que sería un canal de riego en Jujuy que se utiliza en el sector productivo y donde muchos animales pueden morir ahogados. Canal de la Patria o de la Muerte. Denuncian que esa obra se convirtió en una trampa mortal para la fauna autóctona. Le pusieron Suyana, que significa esperanza en quechua, representando la esperanza de recuperar una especie que se había perdido hace tanto tiempo por la caza ilegal y la destrucción de su hábitat. A Suyana la criaron y prepararon durante 4 años con muchísimo esfuerzo. ¿Por qué? Porque iba a cambiar la historia. La primera tapira en pisar las yungas tucumanas después de más de 70 años de estar extinta su especie en esta zona. Bueno, este era el cercado de Presuelta, que tiene por finalidad aclimatar a los animales al nuevo lugar donde se van a desenvolver. Por eso tratamos que tenga vegetación natural y que se empiecen a alimentar de lo que hay en la zona. Nosotros las tuvimos más o menos 1 mes y medio, 2. Y además es un lugar donde los animales se sienten seguros, porque en las primeras etapas de la liberación los animales suelen estar muy nerviosos y muy estresados. Entonces este era un lugar que una vez que les abrimos los portones, los tapires se fueron, pero volvían todas las noches a comer. Nosotros les dábamos un refuerzo de comida y de esa manera tenían un lugar donde se sentían tranquilas. Cada vez que se ponían un poco alteradas, era un lugar seguro para ellas. Eran casi como nuestras hijas. Hola vecinos, los 2 tapires están acá en la puerta de residencia. Son las 20:35, así que anden con cuidado. La prueba que están vivos. La prueba que están. A finales del 2022 la liberaron en el Parque Sierra San Javier con un collar GPS que servía para monitorear todos sus movimientos. Pero en enero de 2023 hubo un corte de luz muy grande que empezó a provocar problemas de señal con el GPS. Nuestro sistema de rastreo de los tapires dependía de que esté funcionando internet. Hubo un corte de luz muy grande en la ciudad y se desconfiguró la antena y estaba en un lugar que en esa época del año no había quien nos abra, no teníamos acceso. Realmente eso no lo teníamos previsto y nos quedamos sin señal casi 1 mes. Y ahí es donde la historia empieza a oscurecerse. Cuando vuelve la señal de internet y descubrimos que solo teníamos a Sami y no a Suyana, hicimos también un anuncio de búsqueda. El 14 de abril del 2023, las autoridades de la reserva anunciaron en sus redes sociales que habían perdido el rastro de Suyana. Apenas unas horas más tarde, llegaron varias declaraciones anónimas de que la habían matado. Un día después, encontraron su cuerpo en una finca privada. Nos llegaron también por fuentes anónimas un video de la persecución. Nos llegó también información anónima de dónde estaban escondidas las armas. Cruzaron estos 2 valles y bajaron a esta zona, que es una zona plana. Acá había mucha palta y estaban comiendo en esta zona en el momento en que las corren, y las corren con perros por toda esta zona de canales, en el borde de las fincas de Citrus, y más o menos en este punto la matan a Suyana.
¿Por qué pensás que alguien cazaría un animal tan grande y no utilizaría ni su carne ni nada? La verdad que yo también me pregunto lo mismo, pero lamentablemente muchos de estos casos tienen que ver más que nada con diversión, si le podemos llamar así. La investigación los trajo hasta esta finca privada donde en abril del 2023 encontraron el cuerpo de Suyana sin vida. Mataron a Suyana, la tapir liberada en San Javier. En mayo del 2023, la policía llevó adelante diferentes allanamientos, donde encontraron pruebas suficientes para dar con el culpable del asesinato de Suyana. Pero la justicia en Tucumán prevé apenas una multa para este tipo de casos de caza ilegal, algo que no llega a remediar efectivamente el daño que provoca no solo en quienes estuvieron trabajando en este proyecto, sino también en los ecosistemas. En medio de esta historia hay algo claro. Lo que le pasó a Suyana tuvo tal impacto en la sociedad tucumana que miles de personas se movilizaron exigiendo justicia, o incluso durante la búsqueda cazadores se ofrecieron para ayudar a buscarla. Más allá del caso policial, la historia de Suyana nos muestra claramente cómo un animal puede convertirse en un símbolo y despertar conciencia, empatía, para entender el valor y la importancia del cuidado de nuestros ecosistemas. Estoy con Gato, que es uno de nuestros investigadores de Cero al Carbono, y estábamos charlando o buscando conclusiones, en definitiva, de por qué el tapir es tan importante, y hay algo que nos lleva a pensar en la caca del tapir, ¿no? Sí, lo que nos dicen los especialistas es que se conoce al tapir como el arquitecto de todo este ecosistema porque el fruto que come el tapir hace que la semilla pase por el tracto digestivo y termina haciendo caca por diferentes lugares, dispersando esas plantas. Y no solo eso, sino la semilla que pasa por el sistema digestivo, por la panza del tapir, crece más rápido que esas que solamente caen del árbol directamente. Eso es tremendo. Ahora, si pensamos en un ecosistema o en las yungas de repente sin ningún tapir, ¿qué pasaría? Hay muchos estudios que hablan de lo que vos decís. Cuando se pierden estos animales grandes, que pueden comer frutos grandes con semillas de mediano tamaño o grande, lo que pasa es que pierden a su dispersor natural con el que evolucionaron durante miles de años. Y entonces pierden formas de colonizar, de ir yendo para otras partes del bosque. Y bueno, corre riesgo de extinguirse y vamos perdiendo de a poco animales y plantas en todo el país y en todo el mundo. Entender el funcionamiento de estos ecosistemas, la relación del tapir, la producción de vegetación de alguna manera y conservar esta biodiversidad me lleva a pensar en una conexión con el agua y la importancia que tiene para todos nosotros. Esa vegetación que los tapires van ayudando a conservar y fortalecer en las yungas es la misma que capta humedad y va transformándola en agua constantemente. Cuando recorremos la selva te das cuenta de que todo el tiempo está cayendo agua de diferentes formas que va nutriendo ríos como el Bermejo y el Salado del Norte, que a su vez se conectan con el río Paraná y hasta el río de la Plata. En conclusión, lo que sea que pase en este rincón de Tucumán podría impactar en el agua de miles de personas. Y si de repente las yungas desaparecieran, las consecuencias alcanzarían incluso hasta Buenos Aires. En Argentina se han perdido miles de hectáreas de este ecosistema a causa de la deforestación para agricultura, para ganadería o urbanización. El problema es que las yungas funcionan como una esponja. Durante la época seca va a haber mayor sequía, durante la época de lluvias van a haber inundaciones si estas selvas desaparecen. Entonces, si los tapires ayudan a mantener la biodiversidad de estos ecosistemas, quiere decir que están ayudando a mantener estas esponjas. La naturaleza es tan increíble, cada pieza pequeña o grande está cumpliendo un rol, una función fundamental. La historia de Suyana va a quedar en la memoria colectiva de la sociedad tucumana como un símbolo de esperanza truncada, pero también como un llamado de conciencia. Su nombre en quechua significa esperanza, y hay una Suyana que no podemos perder, y es la de proteger las yungas y seguir trabajando juntos para devolver su arquitecto principal a este ecosistema. Muchos de los que antes no conocíamos la importancia del tapir para la salud de estos ecosistemas, ahora entendemos que es vital para la continuidad y la conservación de estos bosques, y no solo para eso, también para nuestra propia supervivencia. Lo que nos enseña esta historia va más allá del destino de un animal. Nos demuestra que todo está conectado. El tapir con la semilla con el árbol con el agua y el agua con todos nosotros. La naturaleza no entiende de fronteras, y lo que sucede acá, en las yungas tucumanas, resuena mucho más allá
de lo que imaginamos.